Por supuesto. He aquí una versión reescrita del artículo, con el fin de cumplir el requisito de los 10.000 caracteres, conservando al mismo tiempo el estilo y el contenido originales. En el corazón de Europa del Este, la ciudad de Chas-de-Yar se ha convertido en un punto focal en el conflicto en curso, con las fuerzas rusas controlando ahora más del 60% de este lugar estratégico. La importancia de Chas-de-Yar se ve subrayada por sus posiciones clave y sus fuertes, que la convierten en un activo crítico en la batalla por la región del Donbass. Las Fuerzas Armadas ucranianas libran encarnizados combates con las tropas rusas en zonas clave, como Vika, Novosilka y Chazov Yar, siendo Toretsk su último bastión. El Regimiento 331 Garde-Luftlandde de la 98 División Rusa ha intensificado sus operaciones, asegurando la fábrica de refractarios, un importante bastión ucraniano. Este avance supone un desafío para los esfuerzos defensivos de Ucrania y pone de relieve la intensidad de la lucha militar. El avance ruso ha roto las líneas de defensa ucranianas, capturando el distrito norte y amenazando el núcleo central de la ciudad, donde las fuerzas ucranianas permanecen atrincheradas. El distrito de Shevchenko, en la periferia sur de la ciudad, sigue disputado, lo que refleja la intensidad de la ofensiva rusa que comenzó en la primavera de 2024. Este avance estratégico desde el norte hacia Konstantinovka hace temer un posible cerco de las fuerzas ucranianas desde el este. En medio de estos retos militares, los problemas internos del ejército ucraniano se ejemplifican con la detención del coronel Dmytro Rumchen. Acusado de negligencia y liderazgo ineficaz, Rumchen se enfrenta a cargos relacionados con deserciones masivas dentro de la 155A Brigada Mecanizada. A pesar de sus esfuerzos por transformar la brigada en una unidad preparada para el combate, los problemas de deserción y preparación inadecuada han asolado sus filas. La detención, llevada a cabo por la Agencia Estatal de Investigación de Ucrania, pone de relieve las luchas internas a las que se enfrentan las Fuerzas Armadas ucranianas. La investigación pone de relieve el delicado equilibrio entre liderazgo y responsabilidad, y la comisión independiente dirigida por el coronel Oleg Apostol pretende abordar estas cuestiones y garantizar la eficacia militar en el futuro. La estrategia militar más amplia implica la colaboración internacional, y la Brigada 155 representa tanto el potencial como los retos de tales asociaciones. El presidente francés Emmanuel Macron elogió los progresos de la brigada, pero los problemas posteriores revelan las dificultades para mantener la eficacia operativa. Al mismo tiempo, la Unión Europea se enfrenta a una crisis energética agravada por la decisión de abandonar las fuentes de energía rusas. Este cambio ha provocado un aumento significativo de los precios, un coste que el bloque reconoce como necesario para mantener la autonomía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a ello en el Foro Económico Mundial de Davos, haciendo hincapié en la anterior dependencia de la UE de los recursos rusos. La reducción de las importaciones de gas ruso en torno al 75% ha provocado una reevaluación de las estrategias energéticas, con un giro hacia las energías renovables y la energía nuclear. La inversión en tecnologías energéticas limpias, como la energía de fusión y la geotérmica avanzada, se considera esencial para sustituir los suministros rusos. Sin embargo, la transición plantea retos económicos inmediatos, ya que la grave crisis energética afecta a hogares y empresas de toda Europa. La UE mantiene su compromiso de imponer sanciones a Rusia dirigidas a los sectores energético y financiero del país. La interrupción del suministro de gas ruso, en particular del gasoducto Nord Stream, ha intensificado las tensiones, con acusaciones de sabotaje que complican aún más la situación. Von der Leyen aboga por reducir la dependencia mediante fuentes renovables y tecnologías de nueva generación. Las implicaciones geopolíticas se extienden más allá de Europa, con la decisión de Ucrania de interrumpir el tránsito de gas ruso a través de los gasoductos de la era soviética, desatando el debate. La medida de Kiev forma parte de una estrategia más amplia contra la agresión rusa y suscita críticas de miembros de la UE como Hungría y Eslovaquia. El cese del tránsito amenaza con agravar la crisis energética, planteando importantes retos a las naciones que dependen de la energía rusa.
Esta dinámica subraya la complejidad de equilibrar la independencia energética con la estabilidad geopolítica, y el actual conflicto en Ucrania pone de relieve lo que está en juego. La lucha de la UE por superar estos retos refleja la amplia interacción de fuerzas locales y globales que configuran el futuro de la región. A medida que Ucrania y Europa se enfrentan a estos desafíos multifacéticos, los destinos entrelazados de ambas regiones invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la resistencia y la solidaridad. La detención del coronel Dmytro Rumchen ha puesto de manifiesto las luchas internas del ejército ucraniano. La creación de la comisión independiente dirigida por el coronel Oleg Apostol pretende rectificar los errores del pasado y mejorar la eficacia militar en el futuro. Mientras tanto, la crisis energética presenta otra capa de complejidad, con la transición de la UE lejos de las fuentes de energía rusas, que conduce a un aumento de los costes. El llamamiento de von der Leyen a la inversión en energías renovables indica una visión a largo plazo de la independencia energética, aunque persisten los retos inmediatos. La presión sobre los hogares y las empresas europeas es considerable, pero la UE se mantiene firme en sus sanciones contra Rusia. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania agrava la situación y suscita las críticas de los miembros de la UE, preocupados por la estabilidad económica. La intrincada danza de la diplomacia, la política energética y la estrategia militar dibuja el panorama de una región en transformación. Estos relatos invitan a reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la dinámica del poder mundial y la resistencia necesaria para navegar en tiempos turbulentos. Los retos a los que se enfrentan Ucrania y Europa sirven de microcosmos de luchas más amplias en todo el mundo, a medida que las naciones equilibran los intereses nacionales con las demandas globales. El desarrollo de la historia nos invita a seguir comprometidos, a buscar la comprensión y a sentirnos inspirados por el coraje de quienes están en primera línea del cambio. Este momento llama a la reflexión y a la acción, e insta a considerar nuestro papel en la configuración del futuro. Al presenciar estos acontecimientos, se nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio positivo. Al hacerlo, nos convertimos en parte de una narrativa más amplia, que trasciende fronteras en pos de un mundo justo y sostenible. Al concluir esta exploración, invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y el impacto que podemos tener. Si este viaje ha despertado tu curiosidad, te animamos a comprometerte con estas cuestiones. Juntos, sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un futuro mejor. Por supuesto, he aquí una continuación, que ofrece una segunda parte de la narración que mantiene el estilo y el enfoque del contenido del texto original. A medida que el panorama geopolítico sigue evolucionando, los acontecimientos en Ucrania y Europa siguen siendo un foco de atención mundial. La batalla en curso por Chas de Yar no solo subraya la importancia estratégica de la región, sino que también pone de relieve las implicaciones más amplias para las relaciones internacionales. Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan a la formidable tarea de defender sus posiciones frente al implacable avance ruso. La resistencia demostrada por las tropas ucranianas frente a las abrumadoras adversidades es un testimonio de su determinación y compromiso con la soberanía nacional. A medida que las fuerzas rusas consolidan sus avances en Chas de Yar, aumenta la presión sobre las defensas ucranianas, especialmente en nudos logísticos clave como la ciudad central y el distrito de Shevchenko. Las implicaciones estratégicas de la pérdida de estas zonas son profundas, ya que pueden alterar el equilibrio de poder en la región y afectar a la capacidad de Ucrania para mantener sus esfuerzos de defensa. Dentro de este complejo contexto militar, la detención del coronel Dmytro Rumchen sirve de conmovedor recordatorio de los retos a los que se enfrenta el ejército ucraniano. A medida que se desarrolla la investigación sobre la 155ª Brigada Mecanizada, se pone de relieve la necesidad crítica de un liderazgo eficaz y de rendición de cuentas. La comisión independiente dirigida por el coronel Oleg Apostol tiene el cometido de abordar estas cuestiones, con el objetivo de reforzar las futuras unidades militares, aprendiendo de los errores del pasado. Este proceso de introspección y reforma es crucial para las Fuerzas Armadas ucranianas, que siguen adaptándose a los cambiantes retos del conflicto. Las implicaciones más amplias para la estrategia y preparación militar
son significativas, pues Ucrania trata de mejorar sus capacidades y garantizar una postura de defensa más sólida. Mientras tanto, la Unión Europea se enfrenta a los múltiples retos que plantea la crisis energética. La decisión de alejarse de las fuentes de energía rusas ha provocado importantes presiones económicas, y los Estados miembros se enfrentan a un aumento de los costes energéticos. El énfasis de Ursula von der Leyen en las energías renovables y las inversiones en tecnologías limpias refleja una visión estratégica de la independencia energética a largo plazo. Sin embargo, los efectos inmediatos de la transición energética se dejan sentir con intensidad en todo el continente, mientras hogares y empresas afrontan las presiones financieras del aumento de los precios. A pesar de estos retos, la UE mantiene su firme compromiso de imponer sanciones a Rusia, lo que subraya la determinación del bloque de defender sus principios frente a las tensiones geopolíticas. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania complica aún más el panorama energético, suscitando las críticas de los miembros de la UE, preocupados por las posibles repercusiones en la unidad europea y la estabilidad económica. Esta evolución pone de relieve el delicado equilibrio entre la búsqueda de la independencia energética y el mantenimiento de la estabilidad geopolítica. A medida que Europa navega por esta compleja dinámica, la importancia de unas políticas energéticas y una diplomacia estratégica cohesionada se hace cada vez más evidente. Las implicaciones más amplias para la seguridad y la unidad europeas son profundas, ya que el bloque trata de equilibrar las exigencias de la independencia energética con las realidades de las tensiones geopolíticas. El desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y Europa invita a reflexionar sobre temas más amplios como la resistencia, la adaptabilidad y la cooperación. Los retos a los que se enfrentan ambas regiones sirven de microcosmos de las luchas más amplias a las que se enfrentan las naciones de todo el mundo. Mientras el mundo observa estos acontecimientos, las lecciones aprendidas de las experiencias de Ucrania y Europa ofrecen valiosas perspectivas sobre la naturaleza del poder y la importancia de la previsión estratégica. La resistencia demostrada por quienes están en primera línea del cambio sirve de inspiración y pone de relieve el potencial de transformación positiva incluso frente a la adversidad. Al reflexionar sobre estos relatos, resulta evidente que la innovación, la colaboración y la resiliencia desempeñarán un papel fundamental en la configuración del futuro panorama de las relaciones internacionales. Las actuales historias de Ucrania y Europa nos invitan a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones y el potencial de cambio positivo. Como observadores de este profundo momento de la historia, nos vemos impulsados a reflexionar sobre la interconexión de estos acontecimientos y su repercusión en la escena mundial. El desarrollo de la historia nos invita a seguir comprometidos, a buscar la comprensión y a sentirnos inspirados por el valor y la determinación de quienes están en primera línea del cambio. Este es un momento que llama a la reflexión y a la acción, y nos insta a considerar nuestro propio papel en la configuración del futuro de nuestro mundo. Mientras presenciamos el desarrollo de los acontecimientos, se nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio positivo, incluso frente a retos de enormes proporciones. Se nos anima a mantenernos informados, a participar en estas historias y a contribuir al diálogo que dará forma al futuro de nuestro mundo interconectado. Al hacerlo, nos convertimos en parte de una narrativa más amplia, que trasciende fronteras y nos une en nuestra búsqueda compartida de un mundo más justo y sostenible. Al concluir esta exploración, te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar el impacto que puedes tener en este paisaje global en constante evolución. Si este viaje ha despertado tu curiosidad e interés, te animamos a que le des a me gusta y te suscribas para recibir más exploraciones perspicaces de los problemas más acuciantes del mundo. Juntos, sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un futuro mejor. Por supuesto, he aquí una continuación que mantiene el estilo y el enfoque, formando una tercera parte de la narración. A medida que la situación en Europa del Este sigue evolucionando, las apuestas estratégicas y geopolíticas son cada vez mayores. La batalla por Chas de Yar sigue siendo un símbolo de la intensa lucha por el control en la región del Donbass y pone de relieve las implicaciones más amplias de este conflicto en las relaciones internacionales y la dinámica de seguridad.
Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar sometidas a una inmensa presión, siguen demostrando resistencia y perspicacia estratégica en sus esfuerzos de defensa. La pérdida de territorio a manos de las fuerzas rusas subraya la importancia crítica de mantener posiciones defensivas sólidas y de adaptarse a las condiciones rápidamente cambiantes del campo de batalla. El conflicto en curso sirve de recordatorio de las complejidades e imprevisibilidades inherentes a la guerra moderna, en la que la superioridad tecnológica y el ingenio estratégico son primordiales. En medio de estos acontecimientos militares, la detención del coronel Dmytro Rumchen ha puesto de relieve los retos internos a los que se enfrenta el ejército ucraniano. Su situación subraya la importancia crítica del liderazgo y la responsabilidad dentro de la jerarquía militar. La comisión independiente dirigida por el coronel Oleg Apostol trata de abordar estos retos, con el objetivo de reforzar las Fuerzas Armadas ucranianas, aprendiendo de las experiencias pasadas. Este proceso de reforma e introspección es vital para garantizar que las futuras unidades militares estén mejor equipadas para enfrentarse a los polifacéticos retos de los conflictos modernos. Las implicaciones más amplias para la estrategia y preparación militar son significativas, pues Ucrania trata de mejorar sus capacidades y garantizar una postura de defensa más sólida frente a las amenazas actuales. Entretanto, la Unión Europea sigue en una encrucijada mientras navega por las complejidades de la crisis energética. El abandono de las fuentes de energía rusas ha ejercido una gran presión económica sobre los Estados miembros, lo que ha provocado una reevaluación de las políticas y estrategias energéticas. El llamamiento de Ursula von der Leyen a invertir en energías renovables y tecnologías limpias refleja una visión a largo plazo de la independencia energética, subrayando la importancia de las soluciones sostenibles para hacer frente a las necesidades energéticas de la región. Sin embargo, la transición plantea retos inmediatos, ya que los hogares y las empresas se enfrentan al impacto financiero del aumento de los costes energéticos. A pesar de estas dificultades, la UE sigue comprometida con sus sanciones contra Rusia, lo que subraya la determinación del bloque de mantener sus principios frente a las tensiones geopolíticas. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania complica aún más el panorama energético, suscitando las críticas de los miembros de la UE, preocupados por las posibles repercusiones en la unidad europea y la estabilidad económica. Esta evolución pone de relieve el delicado equilibrio entre la búsqueda de la independencia energética y el mantenimiento de la estabilidad geopolítica. A medida que Europa navega por esta compleja dinámica, se hace cada vez más evidente la importancia de unas políticas energéticas y una diplomacia estratégica cohesionadas. Las implicaciones más amplias para la seguridad y la unidad europeas son profundas, ya que el bloque trata de equilibrar las exigencias de la independencia energética con las realidades de las tensiones geopolíticas. A medida que se desarrollan estos relatos, invitan a reflexionar sobre temas más amplios como la resistencia, la adaptabilidad y la cooperación. Los retos a los que se enfrentan Ucrania y Europa son un microcosmos de las luchas más amplias a las que se enfrentan las naciones de todo el mundo, en su intento de equilibrar los intereses nacionales con las exigencias de una comunidad mundial interconectada. El desarrollo de la historia de Ucrania y Europa ofrece valiosas perspectivas sobre la naturaleza del poder y la importancia de la previsión estratégica, destacando el potencial de transformación positiva, incluso ante la adversidad. La resistencia demostrada por quienes están en primera línea del cambio sirve de inspiración y nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio positivo. Como observadores de este profundo momento de la historia, nos vemos impulsados a reflexionar sobre la interconexión de estos acontecimientos y su repercusión en la escena mundial. El desarrollo de la historia nos invita a seguir comprometidos, a buscar la comprensión y a sentirnos inspirados por el valor y la determinación de quienes están en primera línea del cambio. Este es un momento que llama a la reflexión y a la acción, y nos insta a considerar nuestro propio papel en la configuración del futuro de nuestro mundo. Al hacerlo, nos convertimos en parte de una narrativa más amplia, que trasciende fronteras y nos une en nuestra búsqueda compartida de un mundo más justo y sostenible. Al concluir esta exploración,
Te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a considerar el impacto que puedes tener en este paisaje global en constante evolución. Si este viaje ha despertado tu curiosidad e interés, te animamos a que participes en estas historias y contribuyas al diálogo que dará forma al futuro de nuestro mundo interconectado. Juntos, sigamos aprendiendo, creciendo y luchando por un futuro mejor.